Ruidos de ciudad, donde la política sí se entiende y se disfruta. Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para toda la ciudadanía. Hoy estamos aquí en este espacio del estudio de Cero a la Izquierda. Vamos a hablar un poco sobre algo que está dentro del panorama político y la coyuntura de la política nacional. Algo que nos convoca gran parte del pueblo colombiano. Somos gente trabajadora que de las 3, 4 de la mañana y muchas veces con 8, 12, incluso más horas laborando, pues nos toca. Es el tema de la consulta popular. Esta consulta se da porque se hundió la reforma laboral que se proponía desde el gobierno nacional y que de una u otra manera, pues, nos involucraba a nosotros como trabajadores. Para eso vamos a hablar con dos personajes que tenemos hoy invitados en el estudio Cero a la Izquierda. Se trata de el representante a la Cámara, Jairo Cala, representante de la Cámara por Santander, y un representante de los aprendices del SENA, quienes son uno de los sectores vinculados a esta propuesta de reforma laboral y que están vinculados también al tema de la consulta popular. Bueno, para ello damos la bienvenida, representante Jairo Cala. Muchas gracias a Cero a la Izquierda por esta invitación y complacido de poder compartir con los santanderianos y con el país algunas opiniones con relación a la realidad de lo que significa para Colombia la reforma laboral y quienes no están interesados en que se pueda avanzar en ella. Y también tenemos aquí en la mesa también uno de los representantes de los aprendices del SENA. Él es Miguel Várquez. Bienvenido, Miguel. Compañero William, muchas gracias por esta oportunidad. Para mí es gratificante poder representar a toda la comunidad de aprendices del SENA, en específico mi centro Girón, que somos parte de la industria, porque al ser un centro industrial aportamos al progreso que se está dando en este país como futuros trabajadores en potencia, que es lo que realmente somos. Bueno, para entrar en el detalle del tema, la reforma laboral y específicamente la consulta popular, queríamos preguntarle al representante de la Cámara en su labor de congresista, ¿cómo fue ese proceso de la reforma laboral? ¿Cómo se tramitó y por qué se hundió esta reforma laboral en el Congreso? ¿Quiénes fueron los implicados y por qué y cuál era el argumento para hundir esta reforma laboral? Bueno, lo primero que es importante que conozca el país es que la ley 7 del 2001 se crea con un objetivo, la ley para el fomento del empleo en Colombia y el bienestar social. Esa ley modifica la vieja ley laboral que existía en Colombia, en la que se establecía que los horarios de trabajo corresponderían al día laborable, que comenzaría a las 6 de la mañana y concluiría a las 6 de la tarde, y que también las horas extras, los dominicales y festivos serían remunerados en un 100%. Esta ley lo que pretende ni siquiera es modificarlo o presentar una ley revolucionaria. Esta ley lo que pretende es devolverle a los trabajadores unos derechos que perdieron. Esta ley hace su tránsito en la Cámara de Representantes. Allí fue aprobada con la votación requerida y pasa al Senado y allí se hunde nuevamente bajo argumentos falaces. Entre ellos los argumentos es desincentiva la generación de empleo y que también podría garantizarle derechos a unas poblaciones que no los tienen, como las amas de casa, como los campesinos, bajo esos argumentos, y que la empresa, las empresas que generan empleo ya no estarían en condiciones de generar el mismo empleo y que se cerrarían empresas. Bajo esos argumentos falaces, mentirosos, el Senado de la República hunde la reforma laboral y deja a los trabajadores nuevamente con la del 2001, en la que se dice pues que el día comienza a las 6 de la mañana pero termina a las 9 de la noche. Dentro de los congresistas implicados del hundimiento de esta reforma laboral está un santanderiano, ¿no? Miguel Ángel Pinto, si no estoy mal. El personaje inmiscuido en estas situaciones ha recibido gran parte del rechazo
de la población, específicamente santanderiana, frente a por qué se atrevió a negarle los derechos que debían tener los trabajadores. Desconocemos las razones que tuvo el senador Pinto para negarle a los santanderianos y a los colombianos el derecho a tener un salario digno, el derecho a tener un salario con todas las garantías y las prestaciones sociales, que no sea un empleo por prestación de servicios, sino que tenga la posibilidad de generar una estabilidad laboral para él y para sus hijos. Pero hay que decir también que es una campaña al interior de la mesa directiva del Senado de la República, y es una campaña contra, según ellos, el presidente Petro, pero realmente esta es una decisión que afecta a más de 10 millones de hombres y mujeres que están trabajando, que se rebuscan la vida, pero que no tienen la posibilidad de acceder a empleos dignos, bien remunerados y con todas las prestaciones sociales. Es decir, desde su privilegio, el senador Pinto le negó la posibilidad de unas mejores condiciones económicas al pueblo trabajador de Colombia. Hay que decir que fue el senador Pinto y 7 senadores más Ajá. de distintas regiones del país, pero fundamentalmente integrantes del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Centro Democrático, de Cambio Radical. Son como los partidos que se ven involucrados allí, pero también hay unos partidos en los que se ven implicadas algunas senadoras que representan partidos que supuestamente eran de izquierda y supuestamente representaban intereses democráticos. Vea pues las contradicciones de la vida. Bueno, Miguel, su merced como aprendiz del SENA, ¿no? ¿Qué es lo que estudia su merced? Soy egresado del SENA hace 8 años de una carrera técnica. Me gradué como soldador. Afortunadamente y beneficiándonos de este programa que tiene el SENA, que actualmente pues seguimos siendo gratuito y de educación de calidad, regreso nuevamente. Ya llevo 2 años, voy para 2 años estudiando un tecnólogo en mantenimiento electromecánico y pues seguimos en la búsqueda de progresar, porque pues es lo que siempre estandarizo y llevo a cabo para que todos tengamos ese acceso a la educación, que es lo más importante, aprovechando que pues en este gobierno se ha promovido eso, el derecho a la educación. Usted es representante de los aprendices en el SENA, ¿cierto? Sí, señor, represento por medio de una resolución la comunidad de aprendices del SENA de Girón, que es un centro industrial, y pues la gran mayoría de mis compañeros confiaron en mis propuestas, en mi vocación y más que todo en la prestación de liderazgo, que es como lo que más me refiere. Dentro del SENA, dentro de los aprendices, ¿cuál es el sentir de los aprendices del SENA? ¿Están preocupados? Porque en algún momento yo los vi marchando, movilizándose, apoyando, digamos, esta propuesta de reforma laboral. ¿Cuál es el sentir del aprendiz del SENA? Y que usted hablando con ellos, ¿qué les ha escuchado? ¿Están, digamos, motivados a respaldar la propuesta de la consulta popular o tienen ciertas preocupaciones al respecto? Pues para responder a su pregunta, la comunidad de aprendices sí se encuentra algo frustrada porque se cayó la propuesta, ya que pues era en parte nos íbamos a ver beneficiados nosotros, pero también hay que resaltar que a la comunidad de aprendices la están dividiendo y eso es algo pero demasiado peligroso porque a pesar de que nosotros como líderes siempre tenemos como esa responsabilidad de demostrarles con pruebas, con datos, de que la reforma era viable, algunos están en contra, pero pues es muy normal porque pues algunos todavía no tienen como ese conocimiento de la verdadera situación que está viviendo en el país y pues pienso que eso es algo muy, como decía, peligroso, que no se enteren de la realidad de cómo se construye país y lo que está sucediendo, pero en parte pues la gran comunidad siempre estamos muy atentos para estar apoyando estas iniciativas que tiene este gobierno porque como siempre hemos dicho, es el único
que en este momento nos ha dado y nos ha demostrado que los otros aprendices somos tomados en cuenta y valemos porque somos los que estamos como generando también futuros empleos y formándonos como futuros trabajadores. Dentro de la propuesta de la reforma laboral y una de las preguntas de la consulta popular, que si no estoy mal es la número 6, habla específicamente sobre el contrato laboral de los aprendices del SENA. ¿Cómo es la realidad actualmente de un aprendiz en el SENA? ¿Cómo es el tema del contrato laboral? ¿Cómo es el tema del primer empleo? La etapa lectiva, que es cuando nos encontramos en nuestra carrera de formación haciendo el estudio, todo lo que tiene que ver con formación, y la etapa productiva, que es ya cuando estamos listos para ir a hacer nuestras prácticas a las empresas. Mientras un aprendiz se encuentra en su etapa lectiva, actualmente está recibiendo por alguna empresa que le quiera patrocinar sus prácticas el 50% de un salario mínimo. Cuando el aprendiz culmine su etapa lectiva y salga a hacer sus prácticas con la empresa que le patrocinó, va a recibir el 75% de un salario mínimo. Claro está que dentro de esa remuneración no viene ningún pago para fiscal ni los beneficios que se estaban promoviendo en la reforma que se hundió desafortunadamente. Jairo, cuéntenos, hace poco veíamos en la Plaza de Bolívar, si no estoy mal, bueno, el respaldo de los estudiantes del SENA al presidente Gustavo Petro en tema de la consulta popular. Dentro del Congreso, con sus colegas, ¿cómo veían, digamos, esa participación de estos aprendices del SENA? Bueno, afortunadamente yo creo que nosotros hemos tenido la posibilidad en estos periodos de tener una relación cercana con el SENA. Llegó un momento en que se discutió el carácter del SENA y Ajá. nosotros siempre hemos insistido que el SENA no debe perder el carácter que tiene y que ha tenido históricamente, que es el de capacitar, certificar y generar capacidades a la gente que por circunstancias económicas en la mayoría de los casos no ha podido acceder a una carrera profesional y que esta entidad se ha convertido en el ente que certifica y que le brinda las capacidades y las habilidades a los hombres y mujeres que por problemas de pobreza en su gran mayoría no han tenido esa posibilidad. ¿Qué es lo que estaba planteado en esta reforma laboral para los aprendices y para los estudiantes del SENA? Es que en primera medida la asignación laboral desde el momento en que se vinculen a la actividad de capacitación y de formación en el SENA corresponda a un salario mínimo mensual legal vigente. Pero además que una vez terminados la capacitación y los estudios puedan ser contratados de acuerdo a las habilidades que adquirieron y a las capacidades que adquirieron de acuerdo al mercado laboral que exista. Es decir, aquí no puede haber una discriminación. Si bien es cierto, la experiencia cuenta, pues no es menos cierto que un muchacho o una muchacha cuando sale de una capacitación en el SENA sale con todos los conocimientos, con toda la experticia y con toda la posibilidad de acceder al mundo laboral, pero además es que tenga las garantías contenidas en la ley. Aquí no estamos pidiendo que le den un privilegio, no. Sencillamente es garantícenle lo de ley, garantícenle salud, garantícenle pensión, garantícenle todos los derechos que como trabajador adquiere. Nosotros creemos que esta es una población muy grande en Colombia. El SENA ha cumplido una función muy importante en esa tarea de formación de este sector de la población y sencillamente lo que esta reforma pretendía era garantizarle esos plenos derechos a esos y muchachas o adultos que tuvieron que acceder a esa formación. Por lo general, uno de los argumentos de la oposición, como lo decía el representante frente a la reforma laboral, era no, que es que iba a desincentivar el empleo en Colombia porque a un empresario le iba a costar mucho poder contratar a una persona o cumplirle con todo lo de la ley, con todo lo de ley, y era muy complejo, digamos, sostener una nómina de trabajadores. Pero uno se pone a preguntarse y uno dice, bueno, pero es que ese es el capitalismo, ¿no? El capitalismo consiste precisamente, bueno, en generar una riqueza que la genera los trabajadores en medio de su fuerza de trabajo,
pero si usted contrata a una persona, pues tiene que reconocerle todos sus derechos laborales que lamentablemente aquí, como lo decía el representante de 2002, se les quitó esos derechos y lo que buscaba esta reforma realmente era devolver los derechos laborales a los trabajadores. Pero en el caso de los aprendices del SENA, Miguel, mucha gente o muchos empresarios dicen, no, pero yo cómo le voy a pagar a un aprendiz un salario normal y todas las prestaciones normales cuando pues es un aprendiz, pero como lo decía Jairo ahorita, o sea, ya ha cumplido un proceso de formación para el trabajo que le permiten vincularse a un mundo laboral con todas las capacidades. ¿Cómo le decimos a los empresarios de que sus prácticas laborales pues ya tienen todas las capacidades para responder laboralmente y no son ya aprendices, sino ya están ejerciendo como tal el trabajo de laboral, el desempeño laboral normal que un trabajador? Los empresarios deben tomar conciencia y saber de que el SENA y los empresarios son un ente coformador, es decir, una relación paritaria donde el SENA le entrega un trabajador en potencia y la empresa termina de formarlo. Pero aparte de eso, los conocimientos que tiene el aprendiz cuando sale a su etapa práctica son los mejores, ya que siempre se ha contado con personal altamente calificado, como lo dice nuestro registro calificado para cada programa de formación que va saliendo, las asignaturas y las prácticas, porque afortunadamente eso es lo que a nosotros nos diferencia de una universidad. Contamos con las herramientas, las máquinas y el conocimiento de todos los instructores que nos van formando para darnos ese punto de comparación entre una universidad que, si bien pues es una educación superior, pero no cuenta como con la práctica en sí de lo que tiene un trabajador, porque así se le debe decir a los aprendices del SENA. Crean en los aprendices, en lo que se está haciendo con el SENA, porque seguimos formando, seguimos dando y aportando para que este país siga creciendo. Bueno, Jairo, dentro de la propuesta de la consulta popular, ¿cree que esta manera de buscar el respaldo no puede ser por decirlo de alguna manera, un riesgo mismo para el presidente al momento de tener que contar con más de 13 millones de votos para poder pasar la reforma, ¿no? Yo creo que aquí estamos en un escenario en que puede pasar casi lo mismo que pasó con el plebiscito cuando el tema de la paz, que lógicamente vamos a ver un sector, el sector que estamos por el cambio, que estamos por las transformaciones, que estamos por los derechos de los trabajadores, de las minorías que no han tenido derechos, pero que también estamos por los derechos de los industriales, por los derechos de los empresarios, porque es que si un trabajador está bien, si un trabajador está bien anímica, psicológica, físicamente, si en la casa están resueltos los problemas básicos de salud, de educación, de vivienda, de servicios públicos, pues quien más va a ganar es el empresario, realmente. El trabajador va a ganar, pero quien más va a ganar es el empresario. Entonces, esta es una reforma que en su esencia se tiene que acudir al mecanismo de la consulta porque la clase política enemiga del cambio, que no se identifica con las transformaciones estructurales que requiere este país para poder avanzar en objetivos estratégicos como la paz. Es que la paz no puede seguir siendo un discurso, la paz no puede seguir siendo la retórica de una clase política que le niega derecho a la gente. Las violencias, todas las violencias que han existido y siguen existiendo en Colombia tienen profundas causas en los problemas sociales que no han sido resueltos. Y uno de los problemas más graves es la inequidad laboral. Aquí incluso hay inequidad laboral por temas de sexo. Aquí a las mujeres ya se volvió costumbre que les paguen menos por el hecho de ser mujeres. Por eso una de las preguntas, desconociendo las particularidades fisiológicas que tenemos entre hombres y mujeres. Por eso una de las preguntas importantes es, ¿está usted de acuerdo que a las mujeres, de acuerdo a las repercusiones que tienen en su ciclo menstrual, puedan ser consideradas esas particularidades, ya sea para un relevo de trabajo o sencillamente para exonerarla
2 o los días que sean necesarios, dado a las repercusiones de salud que tiene el ciclo menstrual. Entonces, son realidades que uno no puede abstraerse de ellas. Toda esta consulta puede ser arriesgada, pero yo no creo que alguien en este país pueda decir que a esas mujeres que tienen esos problemas en el ciclo menstrual no sea digno que se les tenga en cuenta esa condición. Yo creo que aquí nadie puede decir que a las trabajadoras sociales, a los estudiantes, a la gente que se vincula laboralmente en el desarrollo de alguna actividad, no se le deba garantizar un salario digno y de calidad. Aquí hay temas como ese que decíamos al comienzo de que el día laboral, que las 8 horas de trabajo correspondan al día y que lo que se haga después corresponda a una remuneración adicional. Y nosotros lo que estamos diciendo es, estamos invitando a todos los ciudadanos de este país a que lean las preguntas, a que las estudie, a que las analice. Y si llegamos a esa conclusión, aquí hay una pregunta, si me disculpa, una pregunta que es bastante polémica, creo que es la 11 o la 12, que es la que tiene que ver con que los campesinos también tengan ese derecho a acceder a todas las garantías laborales. Y entonces hay mucho campesino que tiene una parcela de 3 hectáreas que no tiene la capacidad de generarle todas las garantías laborales porque la producción que tiene es muy baja, pero es como al reglamentar la ley, entonces, ¿qué responsabilidades asume el empleador, pero también qué responsabilidades asume el Estado para que no nos pase lo que nos pasa hoy? Ujú. Que hay cerca de 4 millones de viejos que no pudimos cotizar a la seguridad social y que hoy no tenemos un futuro cierto que nos garantice por lo menos la alimentación para los años que nos quedan de vida. Y entonces en la reforma pensional se incluyó el capítulo ese de hacerle una asignación a esa población para garantizar una vejez digna. Entonces aquí lo que nos estamos proyectando con esta reforma laboral y con que estamos planteando es asegurarle a las futuras generaciones la posibilidad de que tengan acceso a una pensión. Toda esta consulta nosotros creemos que va a ser respaldada por la inmensa mayoría de los colombianos y estamos dispuestos a ir a cualquier rincón del departamento de Santander y del país a hablar con los hombres y mujeres de este país para explicarles en detalle el significado y los alcances, la importancia, la necesidad que existe de que se puedan modificar en Colombia las condiciones laborales para que las futuras generaciones tengan garantizados derechos. Yo le comento lo del riesgo frente a la consulta, porque nosotros hicimos, desde Cero a la Izquierda, hicimos un ejercicio. Nos fuimos a las calles de aquí de Bucaramanga y le preguntamos a la gente que qué tanto sabía de la consulta popular. Algunas personas estaban predispuestas al tema solamente porque es una propuesta hecha por Gustavo Petro. Pero al momento en cuando le dimos a conocer las 12 preguntas de las que se estaba compuesta la consulta popular, a las 12 preguntas estuvo a favor. Pero es un reto que, como lo dice Jairo, es importante llegar a todos los espacios, todos los escenarios, tratar de conocer, porque no es una consulta para Gustavo Petro, es una consulta para la gente trabajadora, devolverle los derechos laborales a la gente trabajadora, a las madres comunitarias, como lo decía Jairo, a las mujeres, a los campesinos, a los trabajadores del campo. Miguel, cuéntenos, ¿su merced ya se ha leído las 12 preguntas? Sí, claro que sí, y pues retomando algo de las palabras del representante Jairo, esta consulta es muy consecuente con lo que estamos buscando en Colombia, que es la paz. O sea, no podemos hablar de paz si no partimos de pronto de un punto de lo que es la paz laboral. Una persona que no tiene un trabajo estable, su economía es muy precaria, no va a tener paz en su hogar. Pienso que para mí la paz empieza desde los hogares y no podemos olvidarnos de que esta propuesta, esta consulta está enfocada en eso, en la paz, en que este país crezca, porque está buscando garantizar las condiciones mínimas de nosotros, los colombianos, los trabajadores en potencia. Lo digo también pues porque ya he sido parte de la industria y he podido ver desde mi propio punto de vista la necesidad de que se haga una reforma. Entonces, mi invitación es siempre eso, o sea, que esta consulta partamos de ese punto de que somos consecuentes y que para buscar la paz
debemos también leernos y apoyar esta iniciativa que tenemos. La invitación para la gente para que lea la consulta, para que salga a votar el día de la consulta. Lo más que decir, es muy importante que la gente salga el día de la consulta, pero yo quiero es que todos los colombianos de los distintos estratos sociales seamos conscientes que garantizarle derechos laborales bien remunerados y garantizar el pago de todas las actividades laborales que hace cualquier trabajador en Colombia es la garantía de poder avanzar en la construcción de un modelo de país y de sociedad más justa, más equitativa, como paso central para la construcción de paz. Y la invitación es a que en los barrios, cada junta de acción comunal, constituyamos el comité Proconsulta. Proconsulta para el sí. Es clave que todos votemos las 12 preguntas sí. Sin embargo, si hay algún ciudadano, un santanderiano, cualquier colombiano, que haya alguna pregunta que la considere inconveniente, pues sencillamente a esa pregunta vota de la manera que considere, o positiva o negativa, de acuerdo a sus consideraciones. Pero aquí lo importante es que se abre un mecanismo inédito de participación, que es, a mi modo de ver, lo más importante. Aquí ha sido costumbre que cada partido, cada gobierno oriente las discusiones de país en torno a sus propios intereses. Aquí lo importante es que se abre un mecanismo de participación ciudadana y que no sean los congresistas en representación de cualquier partido político, de cualquier tendencia ideológica, los que decidan por la inmensa mayoría de los colombianos. Aquí tienen la posibilidad los colombianos de decir sí o no a la necesidad de brindarle garantías y derechos laborales a todos los hombres y mujeres de Colombia. Representante, ¿cuál es el paso, digamos, para que se dé esta consulta? Si tiene que ser aprobada por el Congreso. Cuéntenos un poco sobre cómo es el proceso para que se pueda dar la consulta. El Senado tiene hasta antes del 20 de junio para pronunciarse a favor o en contra de la misma. Si la respuesta es positiva del Senado de la República, el presidente de la República tiene 3 meses para convocar la consulta. En caso de que sea negativo, el presidente de la República tiene 1 mes para decretar la consulta y luego de decretarla tiene 3 meses para la convocatoria. Es decir, la consulta de todas maneras va a ir. Muchas gracias al representante Jairo Cala, muchas gracias a Miguel Márquez, representante de los aprendices del SENA aquí en Santander. Ya saben, debatan, busquen, investiguen, lean las preguntas y déjenos sus comentarios aquí. Los estamos viendo, los estamos leyendo. Compartan este material y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Ruidos de ciudad, donde la política sí se entiende y se disfruta.